Hoy se me ha invitado a conversar un poco sobre lo que es tamizaje del cáncer colorectal y quimioprevención, y creo que es una oportunidad muy importante para hacer conciencia y demostrar que hacer tamizaje en atención primaria es posible. No tengo conflicto de interés para esta presentación y bueno, lo primero que tenemos que hacer una pregunta: ¿por qué es importante conocer acerca del tamizaje de cáncer colorectal? Y solo tenemos que mirar las estadísticas mundiales. Estas son las estadísticas del registro nacional, mundial sobre el cáncer. En el acápite de cáncer de colon, la incidencia de cáncer de colon que se reportó para el 2022, casi 2 millones de casos nuevos, con una mortalidad de casi 1 millón de personas muertas asociadas al cáncer de colon. Es el tercer cáncer más común a nivel mundial, es la segunda causa de muerte por cáncer, y en hombres es el tercer cáncer más común, solo sobrepasado por el cáncer de pulmón y de próstata, y en las mujeres es el tercero también más común, sobrepasado por el cáncer de mama y de pulmón. Estas son nuestras estadísticas nacionales que están en la página del MINSA, donde vemos que la incidencia para nuestra región es aproximadamente 40 casos por 100.000 habitantes, lo que es sumamente importante. En cuanto a frecuencia, apenas el quinto cáncer más frecuente, sobrepasados apenas por un pequeño porcentaje por el cáncer de piel. Y en cuanto a la mortalidad, una mortalidad sumamente importante, 3.5 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que quiere decir que pues, aproximadamente unos 140 personas mueren cada año por cáncer colorectal. Recordarle pues, que existen algunos factores que son predisponentes para el cáncer de colon, como son las dietas ricas en grasa y dietas bajas en fibra, el consumo excesivo de carnes rojas, y también hay unas posibles causas como el consumo de cerveza, sobre todo para lo que es el cáncer de colon, el tabaquismo, la diabetes mellitus, que en las diferentes presentaciones hemos visto pues, que es un factor de riesgo metabólico que también predispone a mayor carcinogénesis. Más recientemente, la microbiota juega también un papel fundamental en la génesis del cáncer de colon por diferentes factores, ya sean a través de toxinas producidas por la microbiota, la asociación de la microbiota y factores proinflamación, y también lo que es ciertos metabolitos producidos a nivel de la microbiota. Esta es la secuencia adenoma-carcinoma del cáncer colorectal, que es importante conocerla porque en base a esta carcinogénesis es lo que nos permite hacer tamizaje y proponer cuál es el tiempo adecuado de las pruebas, pues porque es una secuencia que la siguen la mayoría de los tumores y que toma un tiempo que ocurra desde que hay un cambio en la célula normal hasta la aparición del cáncer colorectal. En cuanto a la localización, muchas veces se hace mucha referencia a prestar atención al cáncer de colon del lado derecho porque es un área, pues obviamente, donde 1/4 de los cánceres aparecen, es un área para nosotros que hay que mirar porque es donde las lesiones que es más difíciles de observar en la colonoscopia se presentan, pero también un número importante de los cánceres aparecen en el colon del lado izquierdo, que corresponden más de la mitad de los casos. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es el tamizaje, ¿por qué es importante el tamizaje? Es importante el tamizaje porque es la única estrategia que nos permite reducir la mortalidad y la morbilidad asociada al cáncer. El principal reto es que debemos encontrar una prueba que sea capaz de detectar el cáncer colorectal en etapas tempranas, son etapas curables, y es esta detección la que ha demostrado pues, que podemos prevenir la aparición del cáncer. Entonces, yo creo que aquí comienza la parte más importante de la presentación, y cuando nosotros decidimos hacer tamizaje de cáncer de colon, tenemos que hacer que esa decisión sea tan fácil como tomarse un vaso de agua. Si esto es una imagen que generamos por inteligencia artificial preguntándole cuál es la actividad diaria más común que realizamos sin ni siquiera darnos cuenta, y es quizás esto, tomarnos un vaso de agua. Y lo primero que tenemos que hacer es la pregunta: ¿en qué escenario nos encontramos? Y básicamente podemos ver dos escenarios para hacer el tamizaje. Un escenario oportunista, que creo que es el que más se ajusta a nuestra realidad, donde es una interacción entre el médico y el paciente en el consultorio por cualquier visita que haga el paciente. Sin embargo, tiene algunas deficiencias, y que
difícil evaluar la efectividad de las pruebas de tamizaje a través de este tipo de intervención y hay poca probabilidad de poder hacer tamizaje continuo en el paciente porque probablemente no nos toque siempre el mismo paciente. Lo ideal sería que pudiéramos tener una estrategia más pragmática o organizativa, pero esto existe solo en ciertos sistemas de salud, sobre todo sistemas europeos y ciertos planes de seguros privados en Estados Unidos. Lo segundo que tenemos que analizar es cuál es el riesgo del paciente de tener cáncer colorectal y básicamente tenemos dos poblaciones, los pacientes de riesgo promedio y el paciente de riesgo alto. Y paciente de riesgo promedio va a ser todos aquellos pacientes mayores de 50 años y con las actualizaciones de la guía pues se propone ya bajar la edad a 45 años, que no tenga una historia de adenomas o pólipos cerrados o cáncer colorectal, que no tenga historia de enfermedad inflamatoria intestinal y que no tenga una historia familiar de cáncer colorectal en familiares de primer grado de consanguinidad. Y paciente de alto riesgo, pues es todo aquel que tenga una historia de adenomas o de cáncer o historia familiar de cáncer. ¿Y por qué es importante dividir estos pacientes? Bueno, porque la división de estos pacientes nos va a permitir ofrecer las estrategias de tamizaje. Y tenemos que tener claro que aquel paciente de riesgo promedio es el paciente que podemos ofrecerle los diferentes métodos, colonoscopía, pruebas de heces, pruebas de imágenes, pero el paciente que determinamos que es un paciente de riesgo alto, solo le podemos ofrecer la colonoscopía como método de tamizaje. Estas son las recomendaciones actuales del Multiservice Task Force de Estados Unidos, donde ellos recomiendan que se inicie el tamizaje a los 50 años hasta los 75 años, con una sugerencia de que, bueno, que se inicie también en los 45 años, todavía no es la recomendación, sino es una sugerencia basada en los análisis de la Sociedad Americana del Cáncer. Aquellos pacientes en condiciones especiales donde tienen un familiar de primer grado de consanguinidad con un cáncer antes de los 60 años, se debe iniciar el tamizaje a los 40 años o 10 años antes del familiar más joven. Y a estos pacientes se les ofrece colonoscopía, igual a aquellos que tienen 2 o más familiares con cáncer de colon rectal, independientemente de la edad, debemos iniciar el tamizaje a los 40 años o 10 años antes. En cuanto a los pacientes ya añosos, se sugiere pues parar el tamizaje a los 75 años o cuando el paciente tenga una expectativa de vida inferior a 10 años y que el paciente pues tenga pruebas negativas previas. Si el paciente nunca ha sido tamizado, se puede considerar aún el tamizaje hasta los 85 años, dependiendo de la condición del paciente. Si es un paciente con buen estado general, se le puede ofrecer el tamizaje. Y estas son las pruebas disponibles que tenemos en la actualidad para tamizar. Tenemos las pruebas basadas en endoscopía, como son la colonoscopía y la rectosigmoidoscopía. Las pruebas basadas en heces, la más utilizada en nuestro país, pues la sangre oculta en heces por método del guayaco. También existe la prueba de inmunohistoquímica fecal, también la tenemos disponible en Panamá. Pruebas de DNA, que hasta tengo entendido todavía no la tenemos disponible de forma rutinaria en nuestro medio. También hay métodos de imágenes, pues el enema de bario, la colonografía por tomografía, la cápsula de colon y solo de forma anecdótica pues se describe también una prueba serológica que actualmente no está aprobada. La colonoscopía es el método gold standard para hacer el tamizaje porque tiene una alta sensibilidad para detectar cáncer y lesiones precancerosas. Es un estudio que nos permite hacer diagnóstico y tratamiento en una sola sesión. Una ventaja que tiene es que un paciente que tiene una colonoscopía negativa nos permite un periodo prolongado sin necesidad de tener que repetir el estudio hasta de 10 años. Y es la única prueba pues, que ha demostrado reducción en la incidencia y mortalidad hasta un 80% para el colon distal, o sea, colon izquierdo, y hasta un 40-60% para el colon proximal. Sin embargo, no existen a la fecha pues, estudios controlados aleatorizados para determinarlo como método de tamizaje en su eficacia. Necesita preparación colónica completa, a pesar de ser un estudio bastante seguro, no es capaz de tener riesgos importantes como perforación, neumonía por broncoaspiración porque el paciente requiere sedación, puede haber trauma esplénico producto de la angulación que se realiza con el eje del endoscopio, también puede haber sangrado e incluso puede el paciente fallecer producto de complicaciones asociadas a la colonoscopía. Y es un estudio que es francamente operador dependiente y requiere pues que sea realizado por manos entrenadas. Existen diferentes dispositivos que mejoran la visualización en el colon, sobre todo cuando se realiza tamizaje. Ya la mayoría de los gastroenterólogos presentes pues los conocen,
Pero para el público general sepan que existe, algunos los tenemos disponibles en Panamá, otros no los tenemos disponibles. Algo sí muy importante es que cuando yo estoy realizando tamizaje y me llega un informe de un paciente que yo he referido a colonoscopía, para tamizaje hay cosas que tengo que evaluar de ese informe para estar tranquilo de que ese estudio me permite confiar y ofrecer al paciente el intervalo correspondiente de tiempo. Uno es que el estudio tenga una adecuada fotodocumentación. El endoscopista debe tomar fotos una vez que se encuentra en el ciego y de la válvula ileocecal, y si canaliza el hilo terminal, también hacer la fotodocumentación. Al igual que hacer fotodocumentación de todas las lesiones que haya encontrado durante el estudio. Y se debe describir en el informe la preparación adecuada del colon, que en nuestro medio utilizamos la preparación de Boston, la escala de preparación intestinal de Boston, que es una escala de 9 puntos, de 0 a 9, y 6 en adelante se considera un estudio con una preparación adecuada. La rectosigmoidoscopía, otra de las herramientas con las que contamos, ha demostrado reducción del cáncer de colon distal y de recto y sigmoide hasta en un 76%. Lo malo de la rectosigmoidoscopía es que solo evalúa el colon izquierdo, pero en aquellos programas, sobre todo programas escandinavos, donde una vez se encuentra alguna lesión en el colon izquierdo, se debe de completar el estudio con colonoscopía, ha determinado que la rectosigmoidoscopía puede reducir hasta un 14% la incidencia de cáncer en el colon proximal. Es un estudio de bajo costo y riesgo por lo limitado, solo se examina el recto sigmoide, requiere menor preparación colónica, generalmente solo se le coloca enemas evacuantes al paciente o enema FLIT, no requiere sedación, se hace con el paciente despierto y la recomendación de intervalo de tiempo es cada 5 años si se determina como un método de tamizaje. Como les mencioné, tiene bajo beneficio en protección del cáncer del lado derecho si no se completa la colonoscopía una vez se encuentran lesiones en el lado izquierdo. Tiene poca satisfacción del paciente porque no usa sedación y, como les dije, solo examina una parte del colon. La prueba del guayaco, una de las pruebas más utilizadas en nuestro medio, es una reacción química que depende de la actividad de peroxidasa del grupo hemo, de la hemoglobina. Es económica, está ampliamente disponible. Tiene buena adherencia en pacientes motivados y se debe recomendar cada año a los pacientes y con eso se logra reducir la mortalidad hasta en un 33%. Algunos inconvenientes es que requiere tres muestras de heces en días consecutivos. Depende de la técnica que utilice el laboratorio, si usa hidratación o no. Eso hay que preguntarlo en el laboratorio local. Se afecta por el almacenamiento, no se puede almacenar por más de 14 días. También es afectada por la localización del tumor y tiene muchos resultados falsos positivos asociados y medicamentos. Entonces, nos detenemos un poquito aquí, siendo la prueba que más utilizamos, pues tenemos que saber que si la vamos a utilizar, tenemos que dar ciertas recomendaciones al paciente, sobre todo que 3 días antes de la prueba y durante la prueba debe evitar consumir carnes rojas, debe evitar ciertos vegetales y frutas que contienen peroxidasa, como el brócoli, el nabo, el melón, coliflor y rábano, y ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos que contengan hierro, vitamina C, aspirina y el uso de AINES. Debe recogerse 2 muestras por cada día por 3 días consecutivos para poder aumentar la sensibilidad de la prueba, lo que es un problema en aquellos pacientes con estreñimiento. Y pues tenemos que estar claros que decirle al laboratorio que las laminillas deberían ser desarrolladas en 4 a 6 días después de recolectadas y no deben de ser hidratadas para su análisis. Falsos positivos de la prueba del guayaco o sangre oculta en S, pues la actividad de peroxidasa exógena, carnes rojas, frutas y vegetales no cocidos, cualquier fuente de pérdida gastrointestinal fuera del colon, incluso los pacientes con gastropatía erosiva pueden dar sangre oculta en las S positivas y, como mencioné, ciertos medicamentos. Falsos negativos de la prueba, almacenamiento por periodos prolongados de la muestra, degradación de la hemoglobina por las bacterias colónicas, la ingesta de vitamina C, que es muy común, sobre todo para épocas de invierno, para evitar los resfriados, un inadecuado muestreo y pues cuando existen lesiones no sangrantes a nivel del tubo digestivo. La inmunohistoquímica fecal, que es una prueba basada en la presencia de anticuerpos que se unen al grupo de la hemoglobina y es una prueba fácil de recolectar, solo requiere 1 o 2 muestras, no tiene restricciones de dieta y de medicamentos y tiene un 79% de sensibilidad para el cáncer y 30% para adenomos avanzados. Es una prueba actualmente disponible, ya en Panamá tiene un bajo costo y sería realmente una prueba de elección para tamizaje.
Tiene necesidad de repetir la prueba, pues como les dije, cada año o cada 2 años, y la sensibilidad disminuye si hay retrasos en el envío y reprocesamiento de la prueba. El DNA-S es una prueba disponible en Estados Unidos, aprobado por FDA desde 2014, es no invasiva, fácil de desarrollar y es basada en una sola muestra, no requiere restricciones de dieta y de medicamentos, está basado en la detección de marcadores metilados y marcadores moleculares asociados al cáncer. Comparándola con la inmunohistoquímica fecal, tiene mayor sensibilidad, es superior para la detección de adenomas con displasia de alto grado, es mucho mejor para la detección de pólipos cerrados y tiene menos especificidad que la inmunohistoquímica fecal. Las desventajas, pues que es una prueba cara, tiene que enviarse a un laboratorio especializado y como todas las pruebas no colonoscopía, necesita una colonoscopía si el resultado es positivo. El enema de bario todavía es una herramienta que está disponible en nuestro medio como prueba de tamizaje. No se debe hacer enema de bario en pacientes sintomáticos, sino solo pacientes asintomáticos, riesgo promedio. Es económica, está ampliamente disponible, tiene una sensibilidad del 38%, permite ver el colon en su totalidad y la desventaja pues requiere colonoscopía si se encuentra alguna anormalidad. Conlleva exposición a radiación y es menos sensible que otras pruebas. Ha venido a ser reemplazada sobre todo por lo que es la colonografía por tomografía, pues que es una tomografía donde se administra contraste oral, endovenoso y por vía rectal y se hacen reconstrucciones en tercera dimensión de la lesión y más o menos como ven acá en su imagen que está a la izquierda es lo que ve el radiólogo en una colonografía virtual. La cápsula de colon, pocas palabras, aunque no es un método todavía completamente aprobado, tiene ciertas indicaciones, sobre todo en aquellos pacientes que rechazan la colonoscopía o pacientes que no pueden recibir sedación. Tiene muy buenos rendimientos, sobre todo para ver lesiones de más de 5 milímetros. Por niveles que debíamos recomendar a los pacientes y el tiempo, bueno, si realizamos pruebas en S, las pruebas en S deben ser anuales cada año, ya sea por guayaco o inmunohistoquímica fecal, colonoscopía cada 10 años, si son pruebas basadas en imágenes, la colonografía cada año, el FIT, DNA cada 3 años, rectoesomodoscopía cada 5 años, como habíamos mencionado, algunos autores recomiendan que podría incluso también extenderse cada 10 años. Y unas pocas palabras para terminar de quimioprevención, pues aspirina está aprobado como un medicamento para quimioprevención, sobre todo aquellos pacientes que sean menores de 70 años, que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años mayor del 10% y que tengan bajo riesgo de complicaciones de sangrado. Otros medicamentos que aparecen en la literatura, pues los AINES no aspirínicos tienen cierta ventaja, pero no se recomiendan por el perfil de toxicidad gastrointestinal. La metformina se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus y les ofrece también una prevención para la aparición del cáncer de colon y recto. Y los demás medicamentos, calcio, vitamina D, ácido fólico, las estatinas, antioxidantes, pues hasta el momento no se recomiendan como quimioprevención. Rápidamente las conclusiones, la incidencia de cáncer colorectal presenta un aumento considerable en nuestro país, lo que hace necesario adoptar medidas de tamizaje. La evidencia demuestra que adoptar medidas de tamizaje reduce la mortalidad. Siempre hay que estimar el riesgo del paciente antes de decidir cuál método de tamizaje vamos a utilizar. Y en nuestro medio, que es el contexto oportunista, tiene mayor relevancia, pues la colonoscopía es uno de los métodos ideales y también, pues a nivel de la atención primaria, las pruebas basadas en ese. Siempre tener presente las otras opciones de tamizaje y aspirina es la única medicación, pues que tiene una medida quimioprofiláctica efectiva en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Muchas gracias por su atención.